que alguien abrió esa puerta y necesita ser cerrada. Sí. Si alguien abre la puerta entre las casas, está perfecto por dejar entrar un poquito de aire, pero después alguien más tiene que estar responsable para cerrar la ventana. Ok. Bueno, antes de comenzar con el tema de esta noche, quiero primero dar un repaso acerca de algunas cosas, no porque vamos a tener un examen mañana, pero la doctrina de salvación se llama soteriología. ¿Qué son las tres razones por qué Dios quiso salvar a los pecadores? 1. Demostrar su amor. 2. Demostrar su gracia. Y 3. Tener un pueblo por medio del cual Dios puede revelar a sí mismo su naturaleza, su carácter. Que es la base para salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de Jesucristo en la cruz. Okay. Si yo digo, no importa cuántas o cuán buenas son las obras de una persona, no importa cuán buenas son sus obras, esa persona es totalmente perdida aparte de Cristo. Estoy hablando de la doctrina de ¿cómo? Depravidad. No importa cuán buenas son las obras de una persona, la persona es totalmente perdida aparte de Cristo. Es la doctrina de depravidad. Que la unión hipostática de Jesucristo significa que Jesucristo es totalmente o 100% Dios, 100% hombre en una persona. Esa parte también es importante. Es importante saber que es 100% Dios. No dejó de ser, no. Cuando él llegó a ser un hombre, no dejó 50% de su divinidad, no. Siempre era Dios, aunque él no usó sus atributos independientemente. Los atributos de Dios no los usó, pero no dejó de ser 100% Dios. Él, siendo Dios, él nunca pudo ser menos que Dios. Pero añadió lo que dijimos creo que el semestre pasado, es que él añadió humanidad a su divinidad, pero en una persona. No, Jesucristo no son dos personas, es una persona. También por último en el repaso estábamos hablando de dos salvaciones, primero salvación eterna y después salvación temporal. ¿Cómo nosotros llamamos muchas veces la salvación temporal? Santificación. Santificación realmente tiene dos, podríamos definir santificación en dos maneras, o digamos que hay dos definiciones, pero una en un sentido, la santificación es en nuestra posición. Romanos 8:30 dice que nosotros ya somos glorificados. Y voy a leer ese verso, Romanos 8, creo que es verso 30. Ajá. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, cuando dice acá justificó, ahí está la salvación eterna. Y después dice a ellos también glorificó. Glorificación es el estado de santificación en nuestra posición en eternidad. Dios nos ve ya en Cristo, en los lugares celestiales, escondido con Cristo. Entonces Dios ya nos ve después
de nuestra vida como ya glorificado. Dice, eso no es un tiempo futuro, acá dice, estas cosas en la mente de Dios ya son firmes. ¿Entienden? Entonces a la persona quien recibió a Jesucristo, Dios dice, Predestinado, también llamado, también justificado, salvación eterna, también glorificado. Esta es santificación de posición, pero también hay una santificación progresiva en la cual estamos ahora. Estamos en el progreso de ser santificado. Y esta santificación significa que ser liberado de qué? Del dominio del pecado en nuestras vidas, en nuestra experiencia. Eso es lo que significa santificación progresiva. El estar en el de las palabras griegas que usamos para probar que es un proceso, que salvación eterna, el tiempo ahorita fue usado. Significa en un punto el tiempo Dios hizo algo con efectos para siempre, pero fue hecho en el tiempo ahorita, en un punto de tiempo, ya para no ser hecho de nuevo. Después, santificación progresiva, el proceso de manifestar más y más y más la naturaleza de Jesús en nuestras vidas y ser liberados del dominio del pecado en nuestras vidas, en nuestra experiencia. Este proceso es santificación progresiva y siempre cuando habla de esto, la Biblia usa en el Nuevo Testamento, usa el tiempo presente participio y siempre participio presente, y este participio presente significa acción continua, acción repetida. Estamos en el proceso de estar puesto aparte, que es una definición para santificar, poner aparte para el uso de Dios. Pero estamos en ese proceso de estar liberados del dominio del pecado en nuestras vidas. Ok. Esto es el paso. Ahora para esta noche, el significado de la muerte de Cristo. El significado, ¿qué significa la muerte de Jesucristo? Voy a leer parte de lo que dice el señor Larry acá estamos en capítulo 51 en mi libro, está en página 325 a la mitad de la página. Él dice algo que yo considero unas frases muy importantes. Él dice, por ejemplo, es propio y bíblico considerar la muerte de Cristo como una gran manifestación del amor de Dios, como hemos dicho. ¿Verdad? De los propósitos de Dios en salvar pecadores era demostrar su amor. Entonces es propio y es bíblico decir o considerar que la muerte de Cristo es una manifestación del amor de Dios. También podríamos decir que es la muerte de Cristo es un ejemplo a nosotros para que nosotros también sacrifiquemos nuestras vidas por los hermanos, como nos dicen en Juan y en 1 Juan, que nosotros debemos, dice en 1 Juan 3:16, que nosotros, así como Cristo puso su vida, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, es propio decir, es correcto decir que la muerte de Cristo es un ejemplo a nosotros. Pero si solamente consideramos que la muerte de Cristo fue un ejemplo que es verdadero y que es una demostración del amor de Dios y también verdadero y bíblico, pero si nos limitamos a esto, estamos perdiendo mucho, porque si la muerte de Cristo solamente fue una demostración del amor de Dios, o que solamente fue un ejemplo por nosotros, entonces él sigue diciendo, no habría valor eterno alguno.
Una demostración, ¿Cómo? hay gente que, pero Dios es amor y por Eso. sé que soy salvo, porque Dios es amor. Bueno, porque no es salvo todo el mundo, y la verdad es que muchos de ellos dicen que Todo el mundo es salvo va a ser salvo eventualmente. pero están equivocados, porque Jesucristo dijo, Enseñó mucho acerca del infierno y del hecho de que el infierno es un lugar eterno y que muchas personas van a ir allá. Pero si nosotros, Señor Riley dice si el significado de la muerte de Cristo consistiera solamente en estas cosas, no habrá valor eterno alguno en ella. Tiene que proveer una sustitución y un pago por el pecado. si no, El ejemplo significa relativamente poco. Así que tenemos que primero comprender estos hechos básicos, ya que estos forman el el significado salvífico y eterno de la muerte de nuestro Señor. Y entonces, ¿cuáles son esas verdades básicas? Y vamos a estudiar esta noche 4 verdades básicas. Número 1. Estas son las 4 verdades básicas, 4 doctrinas básicas acerca de qué significa la muerte de Cristo? Número 1. Sustitución Por los pecados. sustitución por los pecados. Vamos a repasar cada uno de estos 4 más profundamente en un minuto, pero primero les voy a dar los 4 también están en el libro. Número 1, sustitución por los pecados. Número 2, redención, sustitución por los pecadores. No pecados. Sustitución por los pecadores. Número 2 es redención respecto al pecado. Redención respecto al pecado. Número 3, reconciliación con relación al hombre. Reconciliación con relación al hombre. Y número 4, propiciación de la ira de Dios hacia el pecado. Propiciación de la ira de Dios hacia el pecado. Si no lograste escribir todos estos, está bien, porque vamos a cubrirlos uno por uno ahora y tendrás otra oportunidad. Otra oportunidad. No sé cuántas veces he escuchado esto. Otra oportunidad. Eso es lo que dicen los estudiantes después de los exámenes. Oh, qué lindo es estar acá. Todo el mundo está alegre de estar acá esta noche. Yo sí. Ok, primero, sustitución por los pecadores. Bueno, vamos a decir algunas palabras que van a tener definiciones. Primero, expiación por sustitución. Expiación por sustitución. Yo voy a posponer la definición de expiación por sustitución. Vamos a definir esta palabra más específicamente en unos minutos. Pero expiación por sustitución significa por sustitución nosotros vamos a usar la palabra vicaria. Expiación Vicaria. B chica I C A R I A. Vicaria. Expiación vicaria significa expiación por sustitución. Expiación es lo que hizo Jesucristo en la cruz hacia Dios para satisfacer para remover la ira de Dios.
Pero porque Dios está enojado con pecado. La Biblia lo dice vez tras vez tras vez, la ira de Dios contra el pecado. No podemos negar, muchas personas intentan negar esta doctrina de la expiación vicaria o por sustitución. Entonces, vicaria significa por sustitución. No que Dios hizo algo en beneficio nuestro. No es que Jesús murió en beneficio nuestro, aunque ciertamente incluye esta parte. Fue por nuestro beneficio, pero más allá de esto, Jesucristo murió en vez de nosotros. Una sustitución que Él hizo. Y voy a decirles exactamente porque es importante esto en un minuto. Porque el hombre solamente podría expiar, tener una expiación personal de sus pecados si él pudo vivir absolutamente sin pecado su vida entera. Un hombre no puede hacer esto, pero si ustedes tienen los libros, ahora vamos a ver una pequeña cosa acá en página 326 del libro, donde el autor compara expiación personal con expiación vicaria. Los que piensan en expiación personal son las personas que dicen que el hombre puede, en parte, por lo menos, justificarse delante de Dios. Son los Gálatas de Gálatas 3, que Dios llamó necios y tontos, por pensar que ellos mismos podían justificarse delante de Dios por sus propias obras. Pero expiación personal es provisto, lo que dice el autor, es provista por la parte ofensora. La persona, porque nosotros somos los éramos enemigos de Dios, nos dice en Romanos 6. Romanos 5, perdón. Versos 6 a 8. Éramos nosotros enemigos, y entonces nosotros somos los pecadores, entonces nosotros cometemos las ofensas, y entonces los ofensores, la parte ofensora soy yo. Pero expiación personal significa que yo tengo que proveer la expiación. Y es un asunto de justicia estricta, dice el autor. Entonces Dios, si la persona quiere justificarse por sí misma, Dios va a dar justicia estricta y va a decir, bueno, y eso es lo que va a pasar no en el tribunal de Cristo, que es la recompensa para creyentes, el juicio para creyentes, sino en el juicio del trono blanco. Nosotros, los que hemos puesto fe en Jesucristo, estaremos presentes para el trono blanco, pero como espectadores. Para el tribunal de Cristo, la silla bema, que es la palabra griega bema, para el silla de juicio. Entonces, en ese trono, en ese juicio, la silla bema, estaremos nosotros presentes, pero no estaremos, no va a pasar esta justicia estricta allá, sino esto es reservado para los que no son creyentes, los que vivieron todas sus vidas dependiendo de sus propias obras y su propia justificación. Entonces, llegan allá y Dios les va a decir, bueno, decidiste pasar tu vida, decidiste que tus obras iban a ser lo suficientemente buenas, entonces vamos a tener un juicio acerca de tus obras y vamos a comparar tus obras a mi perfección. La persona va a ver lo que Isaías vio en Isaías 6, cuando Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre muerto.
¿verdad? Pero ellos no van a tener oportunidad después para arrepentirse y decir, oh, ahora, ¿cómo van las palabras a esta oración, Señor, para recibir al Señor Jesucristo? No, su tiempo ya acabó. Ellos, entonces, sí, pero van a tener esa oportunidad, van a tener ese juicio, pero Jesucristo va a decir, no, por toda tu vida y los va a recordar de todas las oportunidades que tenían. Cuando yo pienso ahora en esas dos chicas a las cuales en el evangelismo hace una semana, que Michelle y yo estábamos hablando exactamente hace una semana, el jueves pasado, acá no lejos de acá, dos chicas de 14 o 15 años, y no nos importa nada de lo que estás diciendo. No importa si vamos al infierno o no, si vamos al infierno vamos a divertirnos con nuestras amigas allá. Ahora, pero ellas, si especialmente he estado pensando en una de esas chicas mucho después, si ella, espero que Dios va a ir convenciéndola hasta el punto, y la verdad es que probablemente va a necesitar que algo pase en la vida para que ella se despierte, pero si ella va toda su vida, y quién sabe cuánto tiempo será, pero si ella va toda su vida sin cambiar de mente, cuando está en el juicio del gran trono blanco, ella será recordada del día cuando nosotros estábamos ahí en la puerta diciendo la verdad, y no tendrá ninguna excusa, porque ella eligió expiación personal. Y la expiación personal, el último punto acá que nos da Señor, es que nunca termina. Siempre la persona va a tener que, y la verdad es que es por eso que la persona no salva, nunca va a poder, aunque sea una persona que cree en Dios y que quiere ser salva, nunca va a poder decir, sí, estoy seguro que voy al cielo. Nunca. ¿Por qué? Porque su expiación personal nunca termina. Va a tener que hacer algo mañana, y pasado mañana, y la semana próxima, y toda su vida va a tener que hacer para ganar o mantener. En cambio, la expiación vicaria, lo que proveyó Jesucristo, es provista por la parte ofendida. Esa es gracia. Esa es gracia. Lo que la mente humana nunca podría haber imaginado. La verdad es que esa es parte de la razón porque podríamos nosotros decir que la Biblia es absolutamente la palabra inspirada de Dios, porque la mente humana nunca podría haber imaginado la gracia de Dios. Nunca podría haber inventado un ser humano, pensado algún día, imaginado que la parte ofendida, Dios proveería la expiación. Sí, bueno, el ser humano piensa, él es el ofendido, entonces la persona que le ofendió tiene que hacer algo, tiene que pagar. Pero la parte ofendida, Dios hizo la expiación. Le costó. Después es una combinación, dice señor Ray, la expiación vicaria, una combinación de justicia y amor. Expiación personal fue un asunto de solamente justicia estricta. Pero expiación vicaria es una combinación de justicia y amor. Y eso tenemos que entender, que hay un balance acá entre la justicia de Dios y el amor de Dios. Algunos piensan solamente en el amor de Dios.
Dios es amor, va a salvar a todos. incorrecto. Otros Dicen, bueno, olvidan olvídalo. el amor de Dios, lo que hizo Dios, y piensan en lo que ellos mismos pueden hacer. Los dos extremos son incorrectos. La combinación es que Dios, en su justicia, tiene que juzgar pecado. Y la persona que rechaza lo que Jesucristo hizo en cuanto a su pecado, muere, dice la palabra de Dios, irremisiblemente. Y dentro de su estado incrédulo, porque eso es lo que resulta en su en ir al infierno, no los pecados personales, no la cantidad de los pecados que él hizo, sino el rechazar la ofrenda. Entonces queda bajo la condenación de su pecado, porque no recibió la única ofrenda. Y entonces es condenado por no haber salido del estado de condenación por recibir a Jesucristo. Juan 3, 17 y 18. Después también la expiación vicaria es un sacrificio completo. Jesucristo, después de subir al cielo, ¿qué fue la primera cosa que él hizo en el cielo? Cuando ascendió, se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo entonces, cuando subió, no es eso lindo, se sentó. Obra consumada. La obra que él hizo ya fue suficiente. Entonces Dios el Padre dijo, no, puedes sentar ahora, porque lo que tú hiciste es suficiente. Entonces su expiación fue vicaria. Ahora, algunas personas, como ya hemos dicho, las personas que piensan que ellos tienen algo bueno dentro de ellos mismos, dicen para objeción a esta expiación vicaria, dicen, número uno, Dios es injusto para forzar que su hijo sufriera. Bueno, tendrían un punto si no fuera para una doctrina muy clave acá, que es que aunque Dios existe en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Hubo desacuerdo alguna vez dentro de la Trinidad? No. Entonces, el argumento de que Dios el Padre es injusto en forzar que el Hijo sufriera no tiene validez, porque un Dios en eternidad pasada, Dios decidió que eso es lo que iba a hacer. No era, aunque existen Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo, Jesucristo, es verdad, existe así, pero no hay ningún desacuerdo y hay siempre unidad dentro de la Trinidad. Un solo Dios. Y entonces Jesucristo no estaba como Dios el Padre. Bueno, tu hijo vas a ir a morir, pero yo no quiero hacerlo. No era así. ¿Por qué no puede el Espíritu Santo? Después, otra objeción es que Cristo es inocente y no debe sufrir por algo que no hizo. Bueno, ¿fue Cristo inocente? Sí. ¿Una persona inocente debe sufrir por algo que no hizo? No. Entonces, entendemos ese argumento, pero es la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. La persona inocente
sufre por los pecados de los culpables. y esta Objeción es una objeción de personas con mentes natural, aunque si son cristianos, mente carnal, intentando entender lo que Dios hizo, con su propia capacidad natural. Y la mente carnal nunca va a entender la gracia de Dios. La mente carnal siempre va a resistir la gracia de Dios. Objeción número 3 es que no se puede responsabilizar a una persona por lo que esa persona no hizo. Lo que no es verdadero. Cuando Adán y Eva en Génesis 3, Dios vino a Adán. Adán, después del pecado, de la caída. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué tomaste El fruto. Bueno, tengo que señalar a una mujer. Bueno, ahí, mi esposa, Karen, fue la mujer, pero ¿qué más dijo? Que tú me diste. ¿A quién culpó realmente de Adán? A Dios. Ahora, ¿tenía razón Adán fue la culpa de Dios? No. Pero ¿se defendió Dios allá? No. No, la verdad es que no. No se defendió. La verdad es que lo que Dios dijo después, en verso 16, es que yo enviaré el Mesías. Yo tengo un plan para proveer la respuesta, la provisión por lo que ustedes han hecho. Ya está dentro de mi plan. Entonces Dios aceptó. Cuando Adán dijo que tú me diste, Dios dijo, bien, yo será el responsable. Aunque inocente, pero yo, esto es la expiación vicaria de Jesucristo. Ahora, el verso crucial en esta doctrina está en Marcos 10. Marcos 10. Verso 40. No puedo creer qué hora es. Marcos 10, 45. Tengo tanto para decir y tan pocos minutos para decirlo. Ok, Marcos 10, 45. Si puedes retrasar ese reloj por un poquito, 15 minutos, algo así. Marcos 10, 40. ¿No quieres estar acá? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá hay un prefijo griego que es anti. Anti es el prefijo que da acá para dar su vida. La palabra o el prefijo anti demanda la interpretación de que Jesucristo vino, no es dar rescate, en rescate, el prefijo anti significa que Dios, que hay que interpretar este verso, no en que Dios dio su vida para dar un beneficio a nosotros, sino para realmente hacer la sustitución por nosotros. ¿Entienden? No, Jesucristo, no es solamente que Jesucristo vino para hacer algo para nuestro beneficio. Así es. Acuérdense de la otra noche cuando estábamos hablando de una persona que dice que Jesucristo es un buen ejemplo.
Muchas personas no salvas piensan que Jesucristo es un buen ejemplo. Muchos. La persona salva se ha reconocido, se ha dado cuenta de su necesidad por un Salvador, alguien que vino para dar su vida en rescate, la palabra griega anti, que significa que él mismo fue la sustitución. Nosotros tuvimos que morir. Yo tuve que morir. No, como dijimos en la doctrina de probabilidad, las personas que piensan que la sustitución o que la expiación vicaria no es correcta, no entienden la doctrina de depravidad, porque piensan que dentro de ellos mismos hay algo bueno, un poquito de lo bueno, que puede, si me esfuerzo mucho, yo puedo satisfacer las demandas de Dios. Eso es lo que la persona que no entiende la expiación vicaria. Voy a leer también una declaración de un hombre que un hombre que supuestamente cristiano, puede ser cristiano, puede ser creyente, dice para defender su posición de que la expiación no es vicaria. Y él dice, la muerte de Cristo es más grande que cualquier definición y más profunda que cualquier razonamiento. Se presenta con una rica variedad de términos y analogías, pero nunca se envuelve por completo en alguna red verbal. Aunque no se logre algún razonamiento final para la cruz, tenemos que buscar su significado una y otra vez. Este hombre está completamente sometido al emocionalismo. Hoy la muerte de Cristo puede significar esto para mí. Mañana no sé qué es lo que va a significar para mí. Voy a tener que buscarlo otra vez. Simplemente una... bueno, lo voy a decir directamente. Estas personas que resisten esta doctrina y que escriben libros supuestamente cristianos son perezosos, porque no estudian el griego para saber qué significa estas cosas. Simplemente, no en ningún lugar de su libro, él busca entender lo que dice en el griego. Estas palabras para saber, por cierto, que tiene que ser una sustitución por lo que dice la palabra de Dios, y estos hombres que resisten esta doctrina puede que algunos son salvos y puede que no, yo no puedo buscar, pero si pensaban, puede ser como dije otra vez, puede ser como los Gálatas que eran salvos por gracia, pero después desviaron a obras para andar en su vida cristiana. Pero si pensaron desde el primer momento que la salvación fue por causa de en ellos, no son salvos. La salvación. Eso es un punto que ya hemos hablado antes y que vamos a hablar más antes de terminar. Pero wow. ¿Por qué tenemos esa duda acá en esta sala? Puede dar vuelta a esa. Creo que no voy a poder decir ninguna otra cosa esta noche, porque la verdad es que estos puntos son muy básicos y no quiero cubrirlos corriendo. Quiero que entendamos, entonces vamos a retrasar una clase en cubrir más. Pero solamente, entonces por esta noche, que hemos entendido que hay la necesidad de una sustitución por los pecadores. Fue absolutamente necesaria una sustitución. Y vamos a ver, ustedes ahora van a tener que esperar hasta el martes
para saber cuánto odia Dios el pecado. Vamos a leer muchos versos para que podamos nosotros todos tener la misma mente que Dios. Es que eso es por lo que Dios dice no vamos a tomar ligeramente 1 Juan 1:9. Muchos creyentes toman Juan 1:9 como un verso, qué lindo. Sí. Si he pecado, solamente tengo que confesar el pecado y chao. Sí, el Espíritu Santo me convence del pecado. Dios, fui yo pequé. Bueno. Ahora, y después de 5 minutos más, vuelven mis pensamientos a la misma cosa. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido 1 Juan 1:9 que dice cuando nosotros somos pecados debemos confesar homologeo, que significa decir la misma cosa que dice Dios. Y tener entonces la misma actitud, el mismo pensamiento que tiene Dios sobre los pecados míos. Y cuando yo tengo el pensar de Dios sobre mis pecados, ahí confesando va a tomar un nuevo significado para mí. Es mucho más que simplemente decir algunas palabras. Tiene que ver con el corazón, la motivación mía y por eso vamos a leer los versos. ¿Qué piensa Dios sobre el pecado? Vamos a ver por qué causa viene la ira de Dios. Señor, bendice esta clase en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.